palabras. Tricológico, tricología, tricóloga. ¿Saben lo que es una tricóloga? Es un especialista en las enfermedades del cuero cabelludo o en las alteraciones que pueden tener el cuero cabelludo. Es decir, especialista en el pelo. ¿Ah? Así que estamos con la tricóloga del Instituto Tricológico de Chile, Andrea Sarmiento. ¿Cómo estás? Hola, Muy buenos Cecilia. días. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, ¿por qué se nos cae el pelo a las mujeres generalmente? Diversos factores. En realidad, uno importante el estrés, alteraciones hormonales, metabólicas, mal cuidado, procesos químicos. La verdad es que el abanico es enorme. A ver, pero vamos por parte entonces. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se cae el pelo por estrés? ¿Qué le pasa al pelo? Se tensa, los nutrientes van dirigidos a otra zona, hay cambios hormonales, se producen distintas alteraciones que afectan finalmente el pelo. Cuando el cuerpo está preocupado y está tenso, se preocupa de cubrir otras necesidades y el pelo lo deja de lado, por decirlo muy en simple, y se deteriora. A ver, ¿qué otra razón dijiste? Hormonales. Hormonales, el hipotiroidismo supone una baja metabólica, por lo tanto el pelo, que es muy activo metabólicamente, se deteriora, se debilita y se pierde, se adelgaza también. Se adelgaza también. ¿Otra razón era? Los químicos, el uso de químicos. Químicos, alisados ¿cuáles? permanentes. Hay personas que presentan incluso alopecia solamente por alisarlo frecuentemente. ¿Alisarlo con qué? Me dices, con alisados permanentes, estas queratinas, estos alisados permanentes. En realidad ocupar la plancha solo lo reseca, pero si hablamos de alopecia o un daño mayor, eso indudablemente lo pone en riesgo. Son químicos muy agresivos para la raíz. Ahora, esto de hablar de alopecia en las mujeres pareciera que, por lo raro, ¿no? Como que siempre uno lo relaciona más con los hombres, ¿ah? Sí, sí. Pero hay datos que internacionales, dicen ustedes, que al menos 50% de las mujeres van a padecer alopecia en algún momento de su vida y que actualmente el 20% de las mujeres sufre de esta condición. Sí, desde los 30 años ya empezamos a ver un deterioro mayor. Porque envejecemos además, no perdamos de vista eso. O sea, no solo el cuerpo, no solo la cara tenemos que tener especial cuidado, sino además el pelo comienza a envejecer. Y si a eso sumamos cambios hormonales y la suma en el fondo de alteraciones que se pueden producir a lo largo de la vida va deteriorando. Y de todos los casos que tú ves, Andrea, ¿cuál es el más frecuente en Chile? ¿De por qué se le cae el pelo a las mujeres? Ha aumentado mucho los cambios hormonales y el estrés. Indudablemente estamos mucho más presionadas y eso altera. Además estamos trabajando más, nos alimentamos deficientemente. Una persona que trabaja más suele alimentarse a deshoras, suele dormir menos también y eso es una fase recuperativa importante a nivel capilar. Y además estamos más exigidas estéticamente, por lo tanto nos teñimos más, nos alisamos más y nos exponemos a procesos químicos que también dañan. ¿Las tinturas también dañan? Sí, si usadas en exceso y una tintura muy agresiva indudablemente puede producir un daño. ¿A qué le llamamos en exceso? Cada 15 días, hay personas que tiñen cada 15 días, incluso menos, y eso indudablemente, como digo, daña. Ahora, un daño a nivel de fibra, de hebra, de pelo propiamente tal, es reparable, pero lo que nos preocupa es que puede llevar a pérdida de masa capilar, una alopecia incipiente. A ver, ¿cuándo tenemos que asustarnos, o sea, preocuparnos? Chuta, esto ya es alopecia. Es muy fácil definirlo. Una persona que empieza a ver menos densidad, una caída permanente, vemos que si nos tomamos el pelo cada vez da más vueltas con lo que nos tomamos, cada vez más delgado, ya esos son indicios que estamos perdiendo masa capilar. Y ojo que cuando una persona nota la pérdida de masa, por estadística ya perdió el 50% de su pelo. Entonces es importante en ese momento consultar de inmediato. ¿Y esto tiene solución? Sí. Absolutamente. A eso me refiero con consultar de inmediato. En la medida que, como todo, podemos consultar oportunamente, las posibilidades de recuperación son más altas. ¿Con qué se recupera? Depende de la alteración. Es muy fácil, o sea, es absolutamente tratable en la medida que se define la causa y en función de eso, con nutrientes, con terapia oral, terapia fotolumínica, con medicamentos. El abanico también es amplio dependiendo de la alteración de cada una. Claro, lo que pasa, tú dices, el abanico es amplio y de hecho uno cuando ve tantos productos que se ofrecen en el comercio, en las revistas, en todo, champú para te evita la caída del pelo. Aclaremos mitos. Sí. De partida el champú es un elemento de lavado, es como un jabón.
No le podemos atribuir propiedades anticaída porque la verdad es que es como pedirle antiarruga a un jabón, no existe. Entonces eso es lo primero. Lo otro, lociones dependiendo del caso. Y lo importante es siempre acercarse a lugares que por supuesto tengan experiencia en el tema. Los productos cosméticos son para la hebra y otras cosas. Cuando hablamos de alopecia se recomienda siempre acudir a un centro especializado. Ahora, cuando tú dices alopecia, que ya no solamente ya diste el ejemplo de que cada vez tenemos menos pelo, en fin, pero puede haber así como que en las entradas, en el pelo, que se te hacen así unos manchones, digamos, así sí. por partes, ¿se ve? Bueno, cuando caen parches, quizás te refieres a eso es una alteración autoinmune, es una alopecia areata. Pero cuando alopecia areata es esta alteración en que perdemos pelo en parches. ¿Ya? No sé si alguna vez has visto alguna alteración de ese tipo. Pero en lo cotidiano, en lo que me comentas, se ve adelgazamiento. Vemos que el pelo en las entradas es más delgado, la zona frontal suele ser más débil también. Y cada uno sabe la cantidad de pelo que tenía. Vamos viendo gradualmente una disminución y cada uno sabe cómo estaba originalmente. Y cuando vea una disminución es importante. Bueno, consultar. tú dices que tiene solución, que hay que consultar. Estamos conversando con Andrea Sarmiento, que es tricóloga, o sea, especialista en la salud del cuero cabelludo. Tú dices que sí, tiene solución. Bueno, va a depender. Supongamos, yo estoy perdiendo el pelo por estrés. ¿Cuál es la solución? El estrés supone una falta de nutrientes a nivel de cuero cabelludo, en inflamación, y eso se recupera compensando precisamente esos nutrientes. Puede ser localmente o a través de vitaminas y otros elementos. ¿Cuáles son las vitaminas que aconsejas? En realidad son complejos completos, porque cuando estás bajo estrés necesitas un complemento lo más cabal posible. Y eso se compensa, y es un tratamiento de unos 3-4 meses, tú logras estabilizar eso. O sea, pero cuando tú dices vitamina, hay que sumar A, B, C, D, ¿así? Sí. Hierro, todas las vitaminas, minerales y las proteínas necesarias también. Cuando nos hacen falta proteínas, es importante compensarlas, una parte fundamental del funcionamiento Eso general. Entonces para el estrés. Supongamos que la razón es anemia, por ejemplo. Anemia. La ferritina. La ferritina tiene una alta incidencia en la salud capilar y compensas con un complejo y además con alguna terapia local, con alguna loción adecuada para contrarrestar eso, y en conjunto también lo solucionan rápidamente. Ahora, esto de uno consulta y te dan los elementos para solucionar el problema, o hay también masajes, o hay la intervención de otra cosa. Sí, masajes, hay técnicas, hay plaquetas, hay infiltración de vitaminas. ¿Infiltración en el cuero cabelludo? En el cuero cabelludo, el plasma rico en plaquetas, que son factores de crecimiento, vitaminas, terapias hay. Lo importante en esto no es perder de vista que lo fundamental es establecer la causa, porque hay recursos para estabilizar y normalizar la función del cuero cabelludo, pero es clave determinar la causa para que esto no vuelva a repetir y detener la causa finalmente, que es la que lo produce. O sea, tiene vuelta. Absolutamente. Muchas personas, muchas mujeres se angustian cuando se lavan el pelo y te desenreda y sale mucho pelo y te queda mucho pelo en la mano. Algunos dicen, no, es normal porque eso es el mismo pelo que te nace. Es un proceso de renovación. Tenemos las mismas raíces toda la vida. Va a depender la calidad de nuestro pelo de cuán fuerte y sana esté la raíz. Cuando cae pelo, normalmente es un proceso de renovación. Cada pelo vive 4 años y se renueva. 100 pelos diarios es normal todavía. ¿Diarios? Diarios. O sea, si te lavas el pelo 2 veces a la semana, ya, sacas la cuenta. Bueno, ahora no solo en el lavado cae pelo. Pero ¿cómo voy a estar contando los pelos? Pues no puedo. Entonces, ¿cuánto? ¿Un mechoncito? Que se te caiga así. Hay personas que pierden 100 pelos diarios, otras personas 50, y tú sabes diariamente cuánto pierdes. Si estás perdiendo 10 diarios y de pronto pierdes 80, ya no es tu normalidad, aunque todavía sea así en lo normal. ¿Te fijas? Dentro de la realidad de cada uno es importante ir observando cotidianamente. Ajá. Y preocuparse entonces cuando ya sea mucho y constante. Exacto. Ahora, además del pelo y de la caída del pelo, también está, por ejemplo, el pelo cómo empieza a cambiar cuando pasan los años, empiezan a aparecer las primeras canas. ¿Ah? ¿Qué aconsejas tú ahí? La tintura. La verdad es que las canas, la melanina es quien tiñe el pelo. Eso se va desgastando con el tiempo. Eso es irreversible y nos queda cubrirla de la mejor manera. Lo idealmente es no hacerlo, pero es inviable eso, por lo tanto ocupar los productos
menos nocivos para hacerlo. ¿Cómo No hay una cuáles? alternativa. Las tinturas que sean menos nocivas, o sea, solo cubrirlas. La verdad es que las canas... ¿El baño de color que se llama? Exacto. ¿La henna? Evitar, sí, henna, lo ideal es henna, solo que tiene muy pocas variedades dentro de lo que la cosmética exige hoy, en términos de cómo queremos vernos, porque son 2 o 3 colores que la verdad es que no son muy prácticos y no queda tan estéticamente bien como lo otro, pero buscando una tintura baja en amoníaco es perfectamente viable, verse bien y estar sano. Ajá, o sea, vamos a la peluquería y le tenemos que decir, yo quiero una tintura baja en amoníaco. Exacto. Hay cada vez son más esas. Sí, eso iba a comentar. Ha avanzado mucho la cosmética en ese sentido, ya no son las tinturas de antes. La mayoría se ocupa de eso y son muy bajas y ocupándolas discretamente pues, funcionan bien también. Andrea, ¿y qué opinas de eso de los champús sin sal? Mira, son recomendables porque en general los sulfatos van dañando la hebra. Entonces, en la medida que es más natural, menos sulfato, menos daño a la cutícula. La sal tiende a resecar mucho la cutícula y en Santiago además tenemos un agua bastante alcalina, bastante alta en sulfatos. Entonces, si a eso le sumamos un champú alto en sulfatos también va a dañar mucho más la piel. Otro no sé si es verdadero o falso, esto de lavarse el pelo muy seguido hace que se caiga más el pelo, no es bueno. Otros dicen no, hay que lavárselo seguido o no afecta en nada. Si tú tienes un nivel de grasa alto, es recomendable una frecuencia mayor. Es decir, ¿todos los días? Sí, perfectamente todos los días. Y si es más bajo, puedes permitirte cada 2 días incluso. Hay personas que 2 veces por semana es suficiente y otras personas lo requieren a diario. Pero esto uno puede tener el cuero cabelludo graso y las puntas secas. Sí. ¿Y sí. ahí qué hace entonces? Siempre debemos ocuparnos del cuero cabelludo. Lo importante es limpiar el cuero cabelludo. Y si tienes un poco más reseco el pelo, ocupas un buen acondicionador. Pero siempre debemos limpiar la piel para mantener la raíz sana. ¿Y es verdad eso que cuando uno corta el pelo crece más rápido? No, la verdad es que no. El pelo es un elemento inactivo, no tiene vida, es como una uña. De hecho, ambos están hechos de queratina. Si tú lo cortas no tiene ningún efecto de estimulación, solo que las puntas se ven más sanas y eventualmente es un efecto óptico. O sea que no es que porque me corto las puntas me van a crecer más rápido el pelo. No, el mecanismo para que crezca más rápido es fortalecer la raíz. Todo depende de la raíz, entonces. Eso es lo que hay que tener cuidado. La raíz es la vida del pelo. Hay peines o cepillos que tú dirías, ojalá no los ocupen porque son una agresión para el cuero cabelludo. No, la verdad es que no. No hay gran daño en eso. Siempre es recomendable de ciertas cerdas, más que los plásticos, pero la verdad es que no producen un daño importante. Entonces, para terminar, ¿qué dirías tú? ¿Qué le dirías a las mujeres que están perdiendo el pelo y que están con un problema de alopecia? Que pongan ojo en las causas, que se cuiden en términos de los productos que ocupan, que sea lo más natural posible. Esto está volviendo los tratamientos después de tantos químicos que nos exponemos, está volviendo a lo natural y se ha comprobado que tienen mucho mejor recepción en el pelo que eso, y que consulten. Y si ven algún trastorno, inmediatamente consulten. Cada vez somos más mujeres que nos vemos afectadas de pérdida en algún momento y es importante abordarla oportunamente y tiene solución. El mensaje es que tiene solución. O sea, vitaminas, lociones, todas esas cosas, pero siempre consultando, no comprando así porque lo que dice la etiqueta. No, porque van a ocupar elementos y al final eventualmente no van a funcionar y van a pensar que es irreversible. La idea es que consulten y se den cuenta que tiene solución. Bueno, además hay razones genéticas también, de perder el pelo. O sea, si tu mamá, tu papá tuvo ese problema, a veces uno lo hereda. No, la verdad es que la genética, por supuesto, es una información, pero para que se exprese siempre hay una patología que gatilla eso para que la genética pueda expresarse. Bueno, le queremos agradecer a Andrea Sarmiento, que es tricóloga del Instituto Tricológico de Chile, por estos consejos para la caída del pelo en las mujeres. Que te vaya muy bien. Gracias por la invitación, Chao. Cecilia, un gusto.